Si levantas tu mirada, me verás que aquí estoy, en las palmas de mis manos. Tú te encuentras por mi amor. Dame toda tu confianza. Pon en mí tu corazón. No tengas miedo. Yo estoy contigo, la tormenta pasará. No tengas miedo. Yo estoy contigo, mi amor no te dejará. No tengas miedo. Yo estoy contigo, la tormenta pasará. No tengas miedo. Yo estoy contigo, mi amor no te dejará. Caminarás sobre las aguas, ningún temor te hundirá. Vas de mi mano y yo a tu lado, siempre mi amor te sostendrá. Caminarás sobre las aguas, ningún temor te hundirá. Vas de mi mano y yo a tu lado, siempre mi amor te sostendrá. No tengas miedo, yo estoy contigo, la tormenta pasará. No tengas miedo, yo estoy contigo, mi amor no te dejará. No tengas miedo, estoy contigo, la tormenta pasará. No tengas miedo, yo estoy contigo, mi amor no te dejará. Bendito y alabado sea, Señor, bendito, bendito y alabado sea, Señor, siempre estás bendito. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Derrama toda gracia sobre mí, infúndeme el fuego de tu amor, y lléname de tu calor. Purifícame, límpiame, sáname y lléname de ti, de tu amor. Sé mi guía, mi fuerza en la agonía, mi luz de cada día. Tú, sé mi guía, mi fuerza en la agonía, mi luz de cada día. Tú, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Sí, Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nosotros, que habites en nosotros, que nos llenes de tu presencia, Señor, que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, que ilumines todo nuestro consciente y nuestro subconsciente. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos lleves a la verdad de nosotros mismos, a la verdad de los demás,
que nos ayudes a conocer tu palabra, la misma que tú escribiste a través de tantos hombres y de tantos tiempos. Te pedimos que a través de ella nos reveles el rostro de Cristo, nos reveles el amor del Padre, nos vayas transformando y cambiando a imagen de Jesucristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que hagas tu obra en nosotros, que con tu palabra nos des vida y que podamos llevarla a los demás para que también ellos tengan la vida tuya. Y a ti, Madre, te pedimos que intercedas por todos y cada uno de nosotros, que como tu Madre podamos acoger la palabra en nuestro corazón y hacer la vida, que como tu Madre podamos decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, pues vamos a empezar esta tarde y la lección la vamos a hacer con la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Hemos elegido Marcos 4, del 35 al 41, donde nos va a hablar, de lo que es la fe realmente, porque es la conversión y la fe es, digamos, el punto central, el núcleo sobre el que queremos hoy también luego reflexionar. Vamos a empezar con la proclamación de la palabra. Bueno, pues para la lectio empezamos, después de haberle pedido al Espíritu Santo, que es lo que ya hemos hecho, la luz para poder entender la palabra del Señor, vamos a empezar en un contexto en el que nos fijemos primero dónde estamos y en qué momento estamos, para poder encuadrar, digamos, la situación, los personajes, etc. Y nos encontramos en Galilea, junto a Cafarnaún, pero concretamente en las aguas del mar de Galilea. Ya sabéis que el mar de Galilea, que está situado al norte de la zona de Palestina, es en realidad un lago. Se le llama mar porque, bueno, pues para la gente de tierra adentro es una extensión importante de agua. Es en realidad un lago que también se le llama el lago de Genesaret, el lago de Kinneset, le llaman los hebreos, porque tiene forma como de lira, podéis ver en la imagen. No es demasiado grande, tiene unos 12 kilómetros más o menos en la anchura máxima y aproximadamente 21 de longitud máxima. Pero bueno, sí es lo suficiente para poder resultar, como veremos en este pasaje de hoy, incluso un lugar peligroso. Decimos que estamos en las aguas del mar de Galilea, pero es más, todavía el evangelista nos va a dar una puntualización mayor, porque nos dice que están en una barca. Cuando pensamos en una barca, bueno, podemos pensar en montones de ejemplos, ¿no?, de barcas, cada uno tiene su propia experiencia. Aquí sabemos que la barca, lo sabemos porque se han encontrado, los arqueólogos han trabajado en la zona y han encontrado barcas del siglo I, y sabemos que la barca típica del mar de Galilea, que también se llama la barca de Jesús, es una barca no muy grande que tiene una vela cuadrada y unas medidas que aproximadamente son 8 metros de largo, 2,30 de ancho y 1,35 de alto. Tiene una zona en la popa que es con una especie de asiento para los remeros, que en este pasaje nos interesa porque es donde Jesús dice que estaba allí reposado durmiendo. Y una capacidad aproximadamente de 15 personas, no más. Servía para trasladar personas o para trasladar mercancías, o las dos cosas, que es lo que normalmente se hacía. Y eran muy frecuentes en el siglo I este tipo de barcas porque decía Flavio Josefo, que es un historiador de la época, que para el siglo I que había como unas 200 y pico barcas de este tipo en el mar. La barca nos interesa porque estamos en el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos, sabéis, bueno, es el que nos acompaña este año litúrgicamente en el ciclo B, pero es un evangelio muy particular,
Un evangelio muy breve, pero sin embargo muy descriptivo. Y además, bueno, pues con unas características que luego vamos a ir viendo también, alguna de ellas en el pasaje va a quedar como muy clarita. La barca le interesa mucho y concretamente en los 8 primeros capítulos del Evangelio de Marcos van a aparecer muchos momentos desarrollados en la barca. Por ejemplo, en Marcos 1:20 nos habla de la vocación de los 4 primeros apóstoles y nos dice que dejaron la barca. Ya está marcando la barca ahí como una presencia importante. En Marcos 3:9 nos habla de cómo habló desde una barca a grandes multitudes reunidas en la ancha orilla. Esto era algo que Jesús hacía con una cierta frecuencia porque en el momento que tenía mucha audiencia debía resultar un poco agobiante y difícil hablar. Entonces subía a la barca, se metía un poquito aguas adentro y bueno, pues desde allí podía hablar con mucha más facilidad y era más fácilmente visible también de todos los oyentes. En Marcos 4:1, que son justo los versículos anteriores al pasaje de hoy, nos habla de un sermón en parábolas. Y es un sermón que es también desde una barca. En 4:35, que es el que hoy vamos a ver, pues dice, cuando acaba, Jesús y los discípulos viajan en barca. Y todo el pasaje de hoy hemos visto que se desarrolla en pleno mar y ahí metiditos en la barca. Os he insistido en lo del tamaño de la barca porque, claro, no es lo mismo pensar en un transatlántico que pensar en una barquita de 8 metros. Es también un poco para que luego nos pongamos en la situación anímica, psicológica por la que van a pasar los discípulos. Bueno, luego en Marcos 5:1 seguimos con el tema de la barca, vuelve a hablarnos de la barca. Cuando llega a la región de los Gerasenos, va primero a bajar de la barca y luego a volver a subir a la barca. Yo os digo, Marcos lo va a señalar mucho. Lo señalará, por ejemplo, en el 6:32, después de la misión de los 12, que Jesús se va aparte en la barca a un lugar solitario. Era un sistema, además, de transporte que era, pues, digamos, uno de los mejores para esta zona en la que se encontraban. Nos vamos a encontrar también en 6:45, después de la primera multiplicación de los panes, como hay otra nueva escena de la barca en la que están Jesús con los discípulos, o por ejemplo en Marcos 8:13, después de la segunda multiplicación de los panes, otra vez van a la barca. Bueno, nos podría parecer que es una especie de obsesión que tiene Marcos por la barca, pero es que tiene un sentido. La travesía en el lago pues va a ser un momento especial para la formación de los discípulos. En la barca, digamos que hay como mucha más intimidad para poder hablar con ellos, para poderles explicar las cosas con tranquilidad, porque cuando están rodeados de mucha gente y todos que me sanes, que me cures, que me liberes, pues es más complicado, ¿no? Entonces aquí tienen como más tranquilidad, como para poder Jesús hacer esta catequesis que necesitan, que tanto necesitan los discípulos y que además a él le importaba tantísimo. He puesto aquí 3 citas en las cuales hay realmente una enseñanza importante en la barca que la recoge el evangelista. Una de ellas es la de hoy, la de Marcos 4:35-41. Esta será la que hoy nos va a ocupar y ya os digo, es muy importante la enseñanza que nos va a dar, pero también lo hará, por ejemplo, en 6:45-52 o en 8:14-21. Os digo, es además también otra cosa, la barca, como van todos juntos, van en una misma dirección. Es decir, que tiene también como un sentido simbólico importante para lo que van a ser las enseñanzas y la formación que el Señor está intentando dar a los discípulos. Bueno, ¿en qué momento estamos? Ya hemos dicho dónde estamos. Estamos allí en mitad de las aguas. ¿En qué momento? Pues estamos durante el periodo que se llama del ministerio de Galilea, pero digamos en la parte central. Se calcula que, bueno, los estudios que se han hecho, que hay personas para todo, investigaciones para todo, ¿no? Entonces hay quien se ha preocupado de hacer una cronología de los evangelios y dicen, bueno, pues debe ser hacia el año 31, 32, o sea, estamos en un momento en el que ya Jesús ha empezado hace ya un tiempo su ministerio en Galilea, ¿eh? No es en los inicios ni muchísimo menos. Y ya se ha llevado a cabo inmediatamente antes de este pasaje lo que ha sido la predicación en parábolas. El Señor está hablando de lo que es el reino. Y ya sabéis que a la gente en general le va a hablar con un método que es un método muy característico de estos pueblos de Oriente Próximo, que son las parábolas.
Les he hablado además a través de parábolas agrarias, porque bueno, estamos en un medio en el que, a diferencia de lo que hoy nos pueda ocurrir, hablaban de agricultura y entendían perfectamente los ejemplos y, digamos, sacaban perfectamente las consecuencias. Entonces, en Marcos 4, del 3 al 20, ha hablado de una parábola maravillosa que es la del sembrador. Y ya digo, comparándola, claro, con lo que es la palabra de Dios y lo que es el arraigo o no arraigo de esta palabra. Ha hablado después, en 4, 26, 29, del crecimiento de la semilla, cómo la semilla va creciendo sin que apenas se pueda dar cuenta el que la ha sembrado. Y es pues como la vida espiritual también, ¿no? Que nos va creciendo, el reino que va creciendo dentro de nosotros. Y ha hablado, solamente en un versículo, en 31, 32, ha hablado de una parábola que es muy bonita, que es la del grano de mostaza. Esta semilla tan diminuta que sin embargo llega a dar un árbol frondoso, al que dice vienen los pájaros a hacer sus nidos. Después de esta predicación en parábolas, nos empieza el versículo que hemos tomado como inicio, que dice: este día al atardecer. Fijaros, nos habla incluso del momento del día. Y es interesante porque por las circunstancias que vamos a ver a continuación, no es lo mismo que esté atardeciendo, anocheciendo, a que sea pleno día. También se viven los acontecimientos de manera distinta. Bueno, pues está hablando de que es al atardecer. Y es además a lo largo de una travesía que están haciendo por el lago desde Cafarnaúm probablemente hasta Gergesa, que será donde estén aquellos endemoniados que luego el Señor exorcice. Se ha pasado del discurso a la acción. Ya digo, en los versículos inmediatamente anteriores, el Señor ha estado hablando en parábolas, ha estado hablando en discursos, y es importante porque para los discípulos el captar la palabra significa escuchar. Tantas veces que comentamos esta palabra, escuchar, no es oír. No es oír y que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Es dejarlo en el corazón y después irlo meditando, irlo rumiando en el corazón, lo que el Señor ha dicho. Ese es el objetivo de estas parábolas que ha hablado. Ahora, en los acontecimientos que van a ocurrir y que nos va a presentar Marcos, vamos a ir a la acción y vamos a ver algo. Bueno, nosotros, los discípulos y nosotros con ellos. Vamos a ver algo importante. Pero para percibir esta acción, lo mismo que para entender la palabra hay que escuchar, para percibir esta acción lo que tenemos que hacer es saber mirar los acontecimientos que estamos viviendo. Y ya veremos los discípulos cómo lo ven. Eso será luego lo que tendremos que irnos planteando. Bueno, nos vamos a centrar en el pasaje y el pasaje nos va a presentar un episodio de tempestad. Algunos comentaristas, y me encantó la frase, por eso la he puesto aquí, dicen que Marcos habla aquí del naufragio que no ocurrió, pero que desde el punto de vista humano estuvo demasiado cerca de ocurrir. O sea, se vieron literalmente aquí con el agua al cuello. Decíamos que han embarcado. Jesús, después de terminar con las parábolas, les va a decir: pasemos a la otra orilla. Y embarcan, y con él, dice, iban otras barcas. Realmente las otras barcas posiblemente eran pues también de personas que habían estado escuchando las parábolas de Jesús. Luego, a lo largo de este pasaje no se vuelve a hablar de ellas, no sabemos. Se habrán ido a otros destinos o sufren la tormenta igualmente, pero ellas de momento ya no nos van a interesar, porque os digo, Marcos se va a centrar en la barca como, digamos, como una pequeña iglesia, una pequeña comunidad. Lo que le va a interesar es lo que ocurre en esa comunidad y las enseñanzas que se van a tener que aprender en esa pequeña comunidad de los acontecimientos. Y a partir del versículo 37 nos va a comenzar a presentar la aparición de la tempestad. Van a ser frases cortas las que Marcos nos da, pero muy descriptivas. Dice: en esto se levantó una fuerte borrasca. Bueno, antes hablábamos que era un lago. Y muchas veces nosotros cuando pensamos en un lago, pensamos en algo, bueno, calmadísimo, ¿no? Como una balsa de agua totalmente tranquila, que no ocurren estas cosas, las tempestades que ocurran en el mar, ¿vale? Pero una borrasca, una fuerte borrasca, además, como nos va a presentar el Evangelio en el lago, quizá podría parecernos que Marcos está exagerando, pero no está exagerando.
porque tenemos que tener en cuenta cuál es el entorno físico geográfico del lago. El lago este de Galilea, el mar de Galilea, está en un entorno geográfico muy particular. Está en una depresión. Una depresión además, bueno, ahora lo veremos, 210 metros bajo el nivel del mar. Es una fractura que tiene la Tierra y continúa luego en el Rift africano. O sea, es un hecho geológico importante, una zona muy rehundida. Y está rodeado de montañas. Desde el monte Hermón, que es el más alto, está un poco lejano, pero es muy alto, tiene 2.800 y pico metros, y pasando pues, por otros montes que le van a rodear. Es decir, está rodeado de alturas. Y esto va a crear unas diferencias importantes a nivel de presión, con lo cual es frecuente que de vez en cuando soplen unos vientos, o bien que vengan desde el Mediterráneo, o bien que vengan desde los altos de Golán. Y estos van a ser los que van a producir estas tormentas que todavía hoy siguen existiendo. Cuando uno va a Tierra Santa, pues bueno, hay una excursión que es obligatoria y que es preciosa, que es darse un paseíto en una barca por aquí, por el lago. Pero alguna vez dicen, no, esta vez no se va a poder porque va a haber tormenta. Y ya os digo que nosotros pensamos que va a haber una tormenta en un lago, pero las tormentas en este lago son algo que sí, que hay que tener en cuenta, que son importantes. Bueno, pues cuando soplan estos vientos pueden ocurrir tormentas. ¿Cómo se inician las tormentas? Empiezan en primer lugar porque empiezan a venir una serie de nubarrones que son muy amenazantes, que empiezan a indicar que algo va a ocurrir. Y después se va a producir un encrespamiento tremendo de las aguas, con unas olas bastante altas que resultan muy peligrosas, especialmente cuando vas en una barca pequeña. Y claro, aquí, ya os digo, dadas las dimensiones de este lago, nunca puede ser un barco excesivamente grande. Bueno, pues esto hay que unirlo, esta realidad de lo que son estas tormentas, hay que unirlas además a lo que al concepto bíblico del mar, es decir, a la idea que tenían pues toda esta gente que vivía aquí en Israel de lo que es el mar. Son gente en general de tierra adentro y toda su experiencia del mar en principio es un poco preocupante. Piensan en el mar y piensan en lo que estábamos viendo aquí, en el paso, por ejemplo, del Mar Rojo. Sí, el paso del Mar Rojo para los israelitas fue estupendo porque se abrió el mar, pero ¿qué pasó con los carros del faraón? Pues de pronto las aguas los anegaron y sabemos que eso fue una de las manifestaciones de ese brazo extendido y fuerte de Yahvé que él liberó de sus enemigos a Israel. Por otro lado, hay la idea y además la experiencia histórica de que por el mar han venido los filisteos que se establecieron en la costa de Israel y que ya sabéis que fueron los grandes enemigos a lo largo de muchísimo tiempo de las tribus israelitas. Cuando uno piensa en el mar, piensa también en Jonás y en la ballena. Y en la tormenta que le precedió a estos acontecimientos. Es decir, son realmente circunstancias muy preocupantes. O piensa, esto ya era a nivel un poco más mitológico, pero se pensaba, había una serie de leyendas de que en el mar habitaban monstruos marinos, animales fantásticos como Leviatán. Es decir, se le tenía mucho respeto, vamos, al mar, al agua, a las masas de agua se les tenía mucho respeto. Y cuando se encrespaban, pues realmente el hombre se siente muy pequeño ante las fuerzas de la naturaleza. Así que sí, quiero decir que si les da miedo, vamos a entenderles que tenían muchas razones para el temor que ahora vamos a ver cómo va a aparecer. Cuando se habla en este contexto de una tormenta en el mar, se está hablando de una angustia extrema. O sea, es un poco la característica que mejor podría acompañar a estas vivencias. Bueno, pues esto es lo que ahora mismo van a empezar a vivir. Las aguas del lago de Galilea se empiezan a encrespar. Y vamos a verlo con las palabras que nos va diciendo el evangelista. Nos dice que las olas irrumpían en la barca. La barca era pequeñita, las olas son bastante altas y las olas empiezan a irrumpir en la barca. Y no solo irrumpían, dice todavía algo más. Dice, de suerte que la barca se anegaba.
Es decir, se veía como tragada por las olas. Bueno, en estas circunstancias vamos a ver qué es lo que además estaba ocurriendo. Pues lo que ocurre es que el maestro está durmiendo. Jesús se había dormido. Es una de las pocas veces que encontramos en el Evangelio que nos habla de que Jesús esté durmiendo. El Evangelio nos muestra la humanidad de Jesús en muchísimas maneras, ¿no? Nos habla de cómo sentía tristeza, cómo llora, cómo en algún momento hasta se siente enfadado. Pero dormir no muchas veces nos lo dice. Aquí sí, Jesús se ha dormido. Y esto debe ser como la gota ya que colma el vaso, porque los discípulos se ven en mitad de esta tormenta y digamos que como su gran refugio y su gran consuelo, que es el Señor, está durmiendo. Y entonces, al igual que las aguas se han encrespado, ellos también se van a encrespar, ¿eh? Y le despiertan. Y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es interesante, primero, que le llaman maestro, porque no es una palabra cualquiera. Reconocerle como maestro ya significa mucho, ¿eh? Significa que ya saben a quién se están dirigiendo. Pero eso de no te importa que perezcamos es un poco como decir, pero es que pasas de nosotros absolutamente, ¿eh? O sea, se sentían totalmente abandonados. Fijaros, porque esto es una circunstancia que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar cuántas veces, como decía en la canción que antes estaba cantando José, cuántas veces cuando existen tormentas en nuestra vida también nos sentimos así, abandonadísimos. Señor, que te has dormido, por favor despiértate. Bueno, no te importa que perezcamos, están un poquito agresivos. Jesús se despierta, claro, le despiertan, y dice San Marcos que calma la tempestad. Fijaros con una frase nada más, 2 verbos. Dice a los vientos y a las aguas, calla, enmudece. Esta mañana estábamos viendo también del Evangelio de Marcos, pero el inicio, en el primer capítulo, cuando Jesús libera a un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm. Y cuando se refiere al demonio y habla con el demonio, le dice lo mismo, calla. Es decir, simplemente con una palabra, pero con su autoridad, el Señor va a conseguir, bueno, lo que parece imposible. Y en este caso va a ser que las aguas se calmen. Pero fijaros por qué es importante. El decir esto quiere decir que Jesús se está revelando a sí mismo. Está revelando quién es. ¿Quién puede hacer esto aparte del Señor? Bueno, pues se consigue lo que sus palabras son efectivas al instante, porque dice que el viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Las aguas del lago vuelven a convertirse en algo muy calmado, tranquilo, y pueden reemprender este viaje. Perdón, no sé qué ha pasado. Pueden reemprender este viaje que habían iniciado. Bueno, el episodio llega hasta aquí. Yo ahora quería que nosotros empezáramos un poco el proceso de reflexión, meditación que nos presenta este pasaje del Evangelio de Marcos. Luego, por supuesto, cada uno tenemos 50.000 cosas que el Señor nos puede sugerir en el corazón. Yo he visto 2 que quería que nos sirvieran un poco de base de esta reflexión. Una es esta frase que les dice Jesús después de que las aguas se han calmado. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Es también una frase muy pequeña, es una frase muy corta, pero también es una frase muy contundente. Fijaros, hemos dicho que justo antes de iniciarse este viaje tan tormentoso, habían estado escuchando las parábolas de Jesús, las parábolas del reino. Ya llevan un cierto recorrido los discípulos con Jesús. Y sin embargo, cuando llega el momento de la prueba, el momento de enfrentarse a la tempestad, lo que les ha entrado ha sido un pavor espantoso. Y no se han fiado, y eso que estaban con Jesús al lado, no se han fiado porque el Señor estaba durmiendo. Es algo que
que, bueno, a nosotros sí que, yo pensaba el otro día, sí que tiene que hacer reflexionar, porque en realidad en esta frase hay como dos palabras que son antítesis. Por un lado miedo y por otro lado fe. Miedo y fe no deberían coexistir. Yo creo que es que no pueden coexistir. Si tú tienes fe verdadera, pues el miedo no tiene que existir en tu corazón. Jesús constantemente en el Evangelio nos está diciendo no tengáis miedo, no tengáis miedo. Y recordad que es una de las enseñanzas, por ejemplo, recordad a San Juan Pablo II, era una de las frases que tanto repetía, no tengáis miedo. O bueno, el Papa Francisco, es decir, también nos lo siguen repitiendo y sin embargo nuestro corazón tiende al miedo. Tiende al miedo porque en el miedo, en el peligro, nos sentimos tan pequeños, tan incapaces realmente de poder dominar las situaciones. A nosotros nos gusta dominar las situaciones. Es decir, al hombre lo que le gusta es tenerlo todo controlado. Pero no, en la vida no podemos tenerlo todo controlado, ni muchísimo menos. Y en el momento que no tenemos controlado, pues vemos nuestras incapacidades y ante nuestra debilidad lo que nos entra es miedo. El Señor contrapone al miedo la fe. Es decir, si tú tienes fe, no tienes que tener miedo porque sabes de quién te fías. Sabes que estás en las mejores manos. Entonces, en las mejores manos, únicamente pues, tienes que descansar en ellas. Tienes que tener la plena confianza. Es muy difícil. Lo de la confianza yo creo que es, bueno, yo lo digo a nivel personal, así que luego habláis los demás. Cuesta mucho el tema de la confianza. Cuesta mucho y muchas veces uno le dice al Señor, Señor, ¿por qué no me quitas todas las pruebas? Claro que la respuesta sería, pues mira, hijo, haberte muerto de niño chico, y entonces no habrías pasado por pruebas de fe, porque en el momento que tu vida se va desarrollando son, digamos, vamos, inherentes, las pruebas de fe que tienes que ir pasando. Y bueno, es ahí precisamente donde se va acrisolando la fe. A los discípulos el Señor varias veces les va a acusar de poca fe y les contrapondrá al ejemplo recordad, por ejemplo, al centurión que viene a pedirle al Señor que sane a su criado y que le sane, digamos que le telesane, que le sane a distancia, que basta con que digas una palabra y mi criado quedará sano, no hace falta ni que vayas a verle. Y Jesús se admira de su fe, como se admira de la fe de la hemorroísa, que también piensa que con solo tocar la orla de su manto quedará sanada. Y sana. Y Jesús la alaba esa fe. Y es curioso, o la mujer, por ejemplo, siriofenicia, cuando le pide que sane a su hija, Jesús se pone así un poquito como duro y no, es que no se debe dar el pan de los hijos a los perros. Y ella toda llena de fe dice, sí, pero a los perritos también se les deja comer las migajas. Y Jesús alaba su fe. Es interesante porque además en el Evangelio vemos esta contraposición de los ejemplos de fe que pone el Señor con la fe que tienen los discípulos. Es algo que a nosotros también personalmente nos confronta muchísimo, ¿no? Si somos como eso, como la hemorroísa, o somos como el centurión, o somos realmente como los discípulos que a pesar de estar a su lado y estarlo viviendo en primera persona, pues al final decías relativamente. El otro punto que me interesaba mucho a nivel de reflexión era la pregunta que se hacen los discípulos, que acaban diciendo, ¿y quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? En el Evangelio de Marcos, bueno, hay una característica que le define, que es lo que se llama el secreto mesiánico. Jesús parece que no quiere revelar quién es. Desde luego, cuando al principio, por ejemplo, los demonios le dicen, sabemos quién eres, el Dios, le dice, callaros. O a los primeros milagros que hace, dice, no digáis nada a nadie. Bueno, no le obedecían, pero el Señor lo decía. Porque Marcos quiere a lo largo del Evangelio que vayamos desvelando, se vaya desvelando el misterio mesiánico. Jesús no quiere que los discípulos ni la gente piense que es un taumaturgo que viene a hacer milagros y se acabó, un Mesías triunfador. Porque el Mesías donde realmente se va a revelar en lo que es su reino y lo que es la misión que él viene a hacer será al final en la cruz. Y o entiendes eso o no has entendido nada. Entonces, a lo largo del Evangelio sí es verdad que vamos viendo las preguntas que se van haciendo los discípulos,
es decir, las que nosotros nos vamos haciendo también, y es ¿y quién es este? ¿Quién es este? Y tenemos delante, lo mismo que tenían ellos, los milagros. Aquí han tenido uno increíble, ¿no? En los vientos y el mar le obedecen, pero es que le van a ver hacer otras muchísimas cosas, sanar, liberar, resucitar, todo eso lo van a ver los discípulos y tendrán sus dudas, ¿eh? Por eso, vamos a ver, ¿qué nos plantea este Evangelio? Pues nos plantea básicamente el camino de la fe, que es el camino de la conversión, el camino de rendirse al Señor, el camino de reconocer que Él es el único, es quien nos puede salvar, es el que tiene el poder y que, bueno, pues únicamente descansando en Él, descansando en sus manos, descansando en su amor, es como nosotros vamos a poder alcanzar lo que nuestro corazón anhela realmente. Podremos alcanzar esa reina. Quería, para finalizar, daros, iba a decir una bibliografía, no es bibliografía. ¿Recordáis que se os comentó que para este curso era muy interesante el libro este del padre Raniero Cantalamessa, La vida en Cristo? Bueno, pues en relación con la enseñanza que tuvimos el otro día de fe y conversión, yo quería recomendaros que leyerais el capítulo 3, que se llama Se ha manifestado la justicia de Dios. Y si queréis, empezáis a mitad del capítulo casi, porque en la página 69 y siguientes nos habla en una parte del capítulo de lo que el padre Raniero llama la fe apropiación. Ese modelo de fe que es el que el Señor nos está pidiendo, ese salto de fe que tenemos que dar, porque la fe no es cuestión de intelecto, no es cuestión de que nosotros entendamos, es cuestión de fiarse, es cuestión de confianza en el Señor. Esa es la fe. Aunque duerma, mi corazón piensa en ti. De noche espero solo en ti. La noche larga fue y estoy hambriento. Mucho tiempo dura ya. No tengo aliento. Y en tu calma me quedaré. Y en silencio te esperaré. Cuando oí tu voz, mi nombre decir, tu voz de ti, mi corazón. Cuando oí tu voz, mi nombre decir, tu voz de mí, tu corazón. En mi noche clamo a ti, en mi noche clamo a ti, en mi noche clamo a ti, te anhelo, Dios. En mi noche clamo a ti, en mi noche clamo a ti, en mi noche clamo a ti, te anhelo, Dios. Aunque lejos tú estés, siempre te diré, tuyo soy, tuyo soy. Cuando sientas soledad, mi alma cantará, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Y cumplo mis votos sin vacilar, y quemo mis naves, no hay vuelta atrás. Y cumplo mis votos sin vacilar, y quemo mis naves, no hay vuelta atrás. Tuyo soy, 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 tuyo soy. Cuando oí tu voz, mi
mi nombre decir, tuvo sed de ti mi corazón, mi Dios.